Hola criptoamigos, soy Juan Rodríguez. El precio de Bitcoin el día sábado nos hacía máximos históricos casi en la zona de los $62.000 por Bitcoin. El día de ayer y hoy ha venido corrigiendo y veíamos incluso como hoy tenemos precios abajo de los $55.000. De momento se recupera. Eso nos ha dado una corrección de un poco más del 11%. Que lo que yo hago cuando sucede estas cosas es que si veo que la información de la cadena, los fundamentales, siguen siendo fuertes como lo son, me sigue diciendo que estamos en una tendencia macroalcista, lo que hago es comprar más Bitcoin o posicionarme al alza como lo hago en Quanfury y se los muestro a ustedes. Inclusive, no solo en Bitcoin, sino en algunas otras criptomonedas que finalmente sé que Bitcoin va a arrastrar, ya sea que se mueva a la baja o al alza. Ahora, tenemos que tener claro que este movimiento bajista ha sido ocasionado principalmente por dos cosas. La primera, el movimiento que se realizaba por más de 18.000 Bitcoin hacia el intercambio Gemini hace unas 14, 15 horas. Y lo que ocurre es que cuando se realiza un movimiento grande de Bitcoin, y ya no sea grande o pequeño, se supone que es para vender, lo cual es bajista. Ahora, cuando es una cantidad grande como esta, lo que ocurre es que más inversores titulares de Bitcoin, ballenas, vean el movimiento y lo copien, es decir, mueven Bitcoin hacia los intercambios y lo que ocasionan es que se dé una venta grande, de cierta forma masiva de Bitcoin, lo que genera un retroceso importante. Y fue lo que sucedió. En los siguientes 10 minutos a esa transacción se movieron grandes cantidades de Bitcoin hacia los intercambios que finalmente vendieron y se vio impactado el precio de Bitcoin y que en este momento tiene un soporte en la zona importante de los $55.000, que es importante que respetemos y que cierre el precio del día allá arriba para sostener este movimiento que trae Bitcoin. Ahora, coincidencialmente, salía en ese momento de la transacción la noticia desde la India, donde radican un proyecto de ley, no es ley, es un proyecto de ley en el cual le dicen a sus ciudadanos que le prohíben la emisión de criptomonedas, es decir, la minería, les prohíben la tenencia de criptomonedas, les prohíben la transferencia, el comercio de criptomonedas. Todo eso se los dicen en ese proyecto de ley que le niegan el uso, mientras que el gobierno crea su propia criptomoneda. Y esto, aparte de coartar libertades, es absurdo. ¿Por qué? Porque principalmente Bitcoin llega a solucionar ese problema que tienen las monedas nacionales, en que si sabemos que la India crea su criptomoneda como muchos otros países, va a ser más de lo mismo, va a ser más del dinero tradicional o moneda local que tenemos, donde imprimen más a conveniencia del 1%, quienes están por lo general atrás de esos gobiernos, y que a los ciudadanos nos devalúa nuestro poder adquisitivo. Tú puedes ver que el poder adquisitivo de tu moneda no es el mismo hace un año, hace 2 o tal vez hace 10 años, y la tendencia es la misma, cada vez tiene menos valor, menos poder adquisitivo esa moneda. Crear una criptomoneda por parte de la India o el gobierno que sea va a ser más de lo mismo, no cambia las cosas. Bitcoin las cambia por sus cualidades de centralización, pero aparte porque tiene una política monetaria fija, 21 millones de monedas. Sabemos que nadie nos va a venir a imprimir más y muchas otras cualidades del por cual mejora a esas monedas nacionales y por qué queremos comprarlas o tenerlas los bitcoiners. Y que sabemos que en el corto plazo el precio de Bitcoin se puede ver afectado. Ejemplo, el movimiento grande o las ventas grandes que se realizaban de Bitcoin el día de hoy. O tal vez noticias relevantes, el de la India fue una noticia relevante, es una de las grandes economías del mundo, que repito, aún es proyecto de ley, pero que sabemos que finalmente si radican como proyecto de ley eso, vemos que en Nigeria sucedía hace poco donde les prohíben el comercio de Bitcoin y lo que ocurrió es que su precio se fue casi al doble de lo que se consigue en el resto del mundo lo que es Bitcoin. Y esto sucede simplemente porque si más países adoptan esta retórica, simplemente van a crear un mercado negro donde sus usuarios, donde sus ciudadanos más bien sigan utilizando Bitcoin, lo sigan comerciando, lo sigan teniendo y pues el precio en un momento puede corregir cuando el impacto de las noticias, pero después de ello lo más probable es que se aprecie. Entonces, ¿qué produjo en mayor medida ese retroceso que tenía el precio de Bitcoin en las últimas horas? Bueno, este movimiento de más de 18.900 Bitcoin hacia el intercambio Gemini. Esto se realizaba hace alrededor de 14 horas. ¿Y qué es lo que pasa? Que por lo general cuando se mueve una cantidad de Bitcoin hacia un intercambio es porque se va a vender. Pero cuando se realiza un gran movimiento de Bitcoin, pues obviamente va a generar un retroceso
porque no está toda esta demanda o todos estos compradores para esta cantidad. Eso genera que el precio tenga un retroceso. Pero aparte de ello, cuando se producen esos movimientos grandes, lo que ocasiona es que otros inversores, otros titulares de Bitcoin, también muevan Bitcoin hacia los intercambios, como sucedía en los siguientes 10 minutos de esa transacción. Esta métrica lo que nos muestra son los movimientos de Bitcoin hacia los intercambios, es decir, aquellos que tienen la intención de vender. Y como pueden ver en esos siguientes 10 minutos, pues bueno, la cantidad de usuarios que estaban enviando Bitcoin hacia los intercambios, pues se incrementó de forma notoria. Y esto lo que ocasiona es que se dé una venta masiva en ese momento y por eso vimos que el precio de Bitcoin después de ello tuvo un retroceso del más del 10%, cuando precisamente se daban esos envíos hacia los intercambios. Esto mismo ocurrió hace aproximadamente un mes tal vez, cuando llegábamos a los $58,000. Para ese momento precisamente también el intercambio Gemini enviaban 28,000 Bitcoin. Después de que enviaron esos 28,000 Bitcoin, el precio de Bitcoin empezó a retroceder. Y esto es lo que sabemos un poco quienes analizamos el tema de la cadena en Bitcoin. Y después de ese retroceso, digamos, pues que el precio días después fue a explorar la zona de los 43,000, $44,000, que decíamos que era la mejor zona para comprar Bitcoin de cara a este movimiento alcista que se venía. Ahora, lo que ocurre con este envío de más de 18,000 Bitcoin, este era un poco mayor de 28,000 Bitcoin, pues es que hay dudas si realmente fueron Bitcoin que se enviaron hacia el intercambio Gemini o fue una transacción interna dentro de ese intercambio. Si es una transacción interna, no tiene por qué haber una venta masiva de Bitcoin, ya que pues realmente es una reorganización que pueda estar haciendo el intercambio. Pero yo me inclinaría porque sí hubo ese movimiento o esa venta de una ballena en lo que es este intercambio. Y lo que ocurre es que hay dos proveedores grandes de información en la cadena. Primero está CryptoQuant, este es el CEO de CryptoQuant, y él anunciaba ese movimiento o desde allí salía esa información. Y por el otro lado está también Glassnode, quien ellos afirman que no es una venta masiva de una ballena, sino que realmente fue un movimiento interno dentro del intercambio. La versión de Glassnode no debería afectar el precio, como le digo, porque es una reorganización interna de los Bitcoin que tiene el intercambio en cuanto a sus usuarios. Y por el otro lado, la versión de CryptoQuant, si se dio de esa forma, claro que sí debe afectar el precio. Finalmente, la transacción de Bitcoin existió porque lo podemos ir a buscar en la cadena de bloques y aquí están los más de 18,000 Bitcoin que se movieron. Esto que les estaba mostrando al principio es una alerta que envía CryptoQuant a sus usuarios y que realmente lo que genera de cierta forma es que muchos de ellos pues envíen Bitcoin hacia los intercambios, vendan y eso amplifica un poco ese movimiento bajista que ya hemos visto. Lo importante de esto es que tú sepas que estos son los movimientos perfectos para que tú compres Bitcoin. Estamos en una tendencia alcista y si tú entiendes lo que estás comprando y estás buscando esos mejores momentos, bueno, estos retrocesos principalmente son esos mejores puntos de entrada. Ahora, yo les puedo resumir lo que pasaba, por ejemplo, el día sábado cuando íbamos hacia esos $62,000. Pues fíjese que los titulares de Bitcoin de más de 1,000 Bitcoin o los que tienen entre 1,000 y 10,000 Bitcoin, pues estaban comprando Bitcoin. Mire que aquí lo hicieron en más de 7,278 Bitcoin. Y fíjese, los titulares entre 100 y 1,000 Bitcoin ese día también compraron más de 5,755 Bitcoin. O añadieron a sus carteras o nacieron nuevas direcciones, nuevos titulares inversionistas con estas cantidades. Y fíjese que ese día sábado, mientras que los grandes titulares de Bitcoin, o sea, aquellos que tienen más de 10 Bitcoin compraban, bueno, los pequeños o los minoristas lo que estaban haciendo eran vendiendo. Los que tienen entre 0. Algo de Bitcoin y 10 Bitcoin. El día sábado, mientras que escalaba el precio, bueno, ellos estaban vendiendo. ¿Qué pasó el día de ayer? El día domingo. Bueno, fíjese que ya hubo una venta masiva tras este movimiento de prácticamente los titulares de Bitcoin que tienen menos de 10,000 Bitcoin. Arriba de 10,000 Bitcoin, como les he dicho, principalmente están en los intercambios como Binance o Kex, el mismo Gemini, quienes tienen bajo su custodia los Bitcoin de las personas que operan allí. Y que lo que vemos fue que todos estos vendieron y enviaron Bitcoin hacia los intercambios.
Eso obviamente amplificó el movimiento bajista y por eso vemos el retroceso. ¿Qué está pasando precisamente en este momento? A que vemos que realmente en los intercambios en este momento el resumen del flujo de Bitcoin, si se están vendiendo más o se están comprando, si se están retirando, si están enviando más Bitcoin, nos dice que en este momento está en rojo. ¿Qué quiere decir eso? Que son más los Bitcoin que se están comprando en los intercambios y se retiran a las carteras de sus titulares o de sus dueños. En este momento lo malo es que Coinbase está en verde, es decir, se están vendiendo más, y en Binance también está en verde. Si estos dos se colocasen en rojos, sería una buena señal en torno a la recuperación del precio de Bitcoin. Aunque no tienen grandes números de ventas, estos son pequeños. Obviamente será importante hacerle seguimiento a esto. Al cierre del día 7 p.m. hora Colombia, les estaré publicando más de esta información en Twitter. Y entonces, ¿debería preocuparnos lo que les acabo de decir? Desde mi perspectiva, no. Y en primer lugar, porque el precio de Bitcoin puede ser afectado por las ballenas en el corto plazo, sí, pero esos retrocesos hay que aprovecharlos. Donde debe estar tu mirada es en la cantidad de usuarios que tiene Bitcoin, porque recuerde que Bitcoin hay una cantidad finita y que en este momento ya hay más del 87% de los Bitcoin en circulación. Pero lo que estamos observando es que cada vez hay más participantes en la red de Bitcoin. Fíjese que en una media de 30 días ya superamos los máximos históricos de usuarios de los cuales habían estado en Bitcoin para diciembre de 2017, cuando se llegaba por primera vez a los $20,000. Y que muchos de esos usuarios llegaron, compraron y vieron que el precio retrocedió, tal vez vendieron en pánico y no sabemos si volvieron o si realmente se fueron con una mala imagen de Bitcoin. Y ese es el problema de comprar sin saber qué es lo que se está haciendo. Pero que lo importante es que vemos que esta métrica pues cada vez está yendo a números más altos y que seguramente durante 2021 esta métrica se siga incrementando, el número de participantes de Bitcoin. Ahora, precisamente esa afectación de ballenas, lo que hemos visto es que se da en ciertas horas. Y eso nos lo dice este gráfico que publicaba por allí Bloomberg, que en ocasiones es así y en otras es totalmente diferente. Pero que hemos visto, como aquí con los cuadros verdes nos marcan como cuando el mercado está en las horas más activas de América del Norte, el precio de Bitcoin suele estar en la parte de arriba. Y cuando está más activo el mercado asiático, que nos lo marcan aquí con estos cuadros rojos, el precio de Bitcoin tiende a corregir. Y como les digo, no sucede siempre. Mire que aquí en este primer cuadro el precio de Bitcoin estaba más bajo en horas de Norteamérica y después el precio de Bitcoin estuvo más alto en horas asiáticas. Y hablo de cuando los traders son más activos. Entonces no siempre sucede así, pero en algunas ocasiones se presenta ese patrón. Y eso sucede por el tema de los mineros. Fíjese que realmente los mineros hicieron grandes ventas, que es lo que me representa estas franjas en rojo, cuando el precio de Bitcoin aquí para finales de diciembre superó la zona de los $28,000. Allí los mineros empezaron a tener grandes ventas. Obviamente ellos necesitan recaudar el capital para pagar factura, para obtener beneficios, ganancias de sus actividades. Pero fíjese que durante gran parte de diciembre, pues ellos no estuvieron vendiendo, estuvieron esperando los mejores precios. ¿Y qué es de resaltar de acá? Pues a medida que el precio se recuperó de su primer retroceso que venía de los $42,000 hacia la zona de los 28,000, los mineros dejaron de vender y el precio vino aquí hacia la zona de lo que fueron los $58,000. El precio nuevamente retrocedió hacia lo que fueron los $43,000. Fíjense que aquí los mineros dejaron de vender y ahorita mismo las ventas de los mineros han vuelto, pero en menor medida. Y fíjese que el precio se recuperó hacia la zona de los $62,000. De momento ha tenido un retroceso. Pero digamos que la conclusión aquí es que los mineros en gran medida han dejado sus ventas relevantes. Y una métrica para comprender lo que hacen ellos es que, por ejemplo, el día de hoy, ellos, o en las últimas 24 horas, perdón, han generado 975 Bitcoin y han vendido 1,366 Bitcoin. Quiere decir que están vendiendo un poco más de los Bitcoin que generan al día. Y esto es porque ellos también son holder. Ellos tienen una cantidad de Bitcoin importante. Y algunos dirán, no, entonces los mineros son los que controlan el precio. No, fíjese que la cantidad que ellos venden son prácticamente muy baja o insignificante para lo que se mueve en un día en Bitcoin.
Fíjense que en promedio en un día hacia los intercambios se mueven alrededor de 39.255 bitcoins. Se supone que esto es para vender. Y bueno, como vemos lo que están moviendo los mineros, pues ese es de alrededor de 1.366, lo cual tiene una afectación, pero es muy pequeña teniendo en cuenta la cantidad de bitcoin que realmente se mueven al día hacia los intercambios. Y algunos dirán, bueno Juan, pero todo eso se está vendiendo y ¿cuánto se está comprando? Bueno, pues vemos que en promedio al día los que se están comprando en este momento son más de 40.985 Bitcoin. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que hay una fuerza vendedora, la fuerza compradora en este momento es más grande. Y sumado a que cada vez tenemos más participantes en la red de Bitcoin y que es más la fuerza compradora en este momento, pues recuerden que hay unos nuevos participantes en los mercados que son tanto las empresas públicas que tienen ahora sus tenencias de Bitcoin y los fondos de inversión. Recuerde que nada más los fondos de inversión en este momento tienen más de 790.000 Bitcoin y que a pesar de que hemos visto estas correcciones, que llegamos a máximos, retrocedemos, ellos no han bajado sus tenencias, inclusive han venido incrementándolas. Ustedes recordarán de este gráfico que yo les he mostrado y que vemos como nada más los fondos de inversión, fideicomisos, que hay del lado americano y hay del lado europeo, pues observamos que en este momento hay más de 16 fondos. Y esta historia apenas comenzó en 2013 con Grayscale y CoinShares, que eran los únicos dos fondos que existían para ese entonces. Hoy y principalmente durante 2020 y 2021 se han incrementado la cantidad de estos fondos de inversión y por ende sus tenencias. Y vamos a ver cómo a medida que pase el tiempo, esta cifra se sigue agrandando. Y por último, tengan en cuenta que el soporte de ballenas importante o más relevante en este momento lo tenemos en el área de los 47.000, 48.000 dólares, donde se dieron grandes compras de ballenas y que lo hemos mostrado en los videos anteriores. Pero antes de eso tenemos un soporte relevante en la zona entre los 55.000 dólares. Recuerde que un movimiento rápido del precio de Bitcoin puede superar esto. Lo importante es que el precio del día cierre arriba de los 55.000 dólares. Eso nos da indicios de que el precio tiene grandes posibilidades de recuperarse en el corto plazo. Y tengan presente también que sí, las ballenas pueden afectar el precio de Bitcoin en el corto plazo. Eso sucede en todos los mercados. Los inversores de gran poder adquisitivo o con un gran patrimonio, ya sea accionario o en otros campos, mueven por lo general los precios en el corto plazo, pero en el largo plazo lo dicta su número de usuarios. Eso ocurre principalmente en Bitcoin. Lo que ocurre es que Bitcoin nos permite auditarlo en tiempo real y podemos identificar todos estos movimientos. Mientras que en el mercado accionario o en otros simplemente no los esconden o los sacan a la luz cuando les conviene. Para aquellos que quieran aprovechar el retroceso en este momento, uno de los lugares donde recomiendo comprar Bitcoin es a través de Passful, principalmente en Colombia, porque aquí encontramos los Bitcoin con un grado de descuento importante, ya que este es como un mercado libre, pero un mercado libre de Bitcoin, donde quien quiere venderlos de forma más rápida pues tiene que reducir un poquito el precio. Y aquí vemos que a pesar del retroceso, el día de hoy se está vendiendo Bitcoin con inclusive un descuento del 1.54%. Amigos, si este video les sirvió, por favor, manita arriba, replica la información y los espero en un próximo.